Pues una vez más, bienvenidos a este podcast donde vamos a tratar diferentes temas y expresar algunas opiniones, sobre todo opiniones que sentimos que no se comparten mucho hoy en día y queremos aportar nuestros puntos de vista y si alguno de ustedes se siente identificado, tal vez este es su lugar. Yo me presento, soy Sal y me acompaña mi amigo Rock Revo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén bien donde quiera que estén y a la hora en la que se encuentren escuchando este podcast. Este podcast lo estamos grabando en el 2022. Y si algún día inventamos una máquina del tiempo, para obtener los números de lotería ganadores, por favor, Sal y Rock Revo del futuro aparezcan en este mismo momento. Dale 5 segundos. Ray. ¿Ok? No. Oye, ¿y qué tal No. si sucedió algo que hizo que volviéramos, pero suplantáramos a nuestro yo? Entonces yo soy el del futuro y tú eres Rock Revo del futuro y no sabemos con qué estamos hablando. Pudiera ser, tal vez por accidente durante nuestro regreso a nuestra línea temporal, terminamos matando a nuestros yos de la otra línea temporal. Para disfrutar el dinero como jóvenes ahora. Exactamente. Eso o la regamos más, lo cual explicaría por qué me estoy haciendo transparente. Con razón amanecí más guapo hoy. Muy bien, pues veamos. El día de hoy, pues queremos hablar de pues unas noticias que han estado saliendo en esta semana. Este, no digamos, no llegue a hablar muy de fondo de esas noticias, sino lo que pasó cuando nos enteramos de esas noticias, ¿no? Así es. Eh, sí, realmente, pues este podcast su objetivo no es, bueno, al menos por el momento no, tal vez no sea el objetivo ser muy así políticos, pero, por ejemplo, esta semana se estuvo compartiendo ahí un video de AMLO hablando o sea, estaba en la mañanera y yo vi un video así que nada más ese pedazo donde estaba diciendo que a mí no me digan que la ley es la ley. Y con los tantos de comentarios de gente así molesta. Y la verdad, pues yo no soy fan de ningún político, o sea, de pero sí dije: "A ver, ¿cómo está esto?". O sea, porque, ¿qué fue lo que dijo, no? Y realmente, pues, estaba él hablando de una cuestión ahí de la ley eléctrica. Y ahí me di cuenta de que, o sea, mucha de la información que nos llega, y muchos saben, pues, la sacan de contexto, no nos dan información a medias o falsa, y la gente termina así por engancharse, comentar, molestarse, y se termina formando, pues, una opinión así de que toda, como Retorcida. contaminada, sí, anda retorcida. Sí, y mucho, yo me he dado cuenta en mis noticias de Google, los que me salen así en el celular, muchas son comentarios de alguien, como lo explicó. Ya se ha encontrado evidencia de un universo paralelo y te explica, ya sabes cómo son, te hablan de cualquier cosa primero te explican las bases de la física en todo el artículo y luego para que al final sea un comentario de alguien que dice que esta teoría sugiere que debería haber otros universos paralelos. Pum, y ya se acaba. O sea, a veces es el comentario de alguien y lo ponen como si fuera noticia. O Coca-Cola Sí, o sea, no. causa cáncer. Dice, Coca-Cola causa cáncer. Dijo Galilea Montijo en uno de sus programas. Ya cuando te metes en lo que es la noticia. Entonces, la información hoy en día está bien complicada. Sí, 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 de hecho, me recordaste a una noticia que salió hace un par de años, que supuestamente los científicos de la NASA ya habían descubierto vida en otro planeta.
Y, y ya cuando pues realmente leías el artículo o investigabas más, pues decían, es que la NASA cree que pudiera haber un planeta con condiciones para que se dé la vida, o sea, en tal, no sé, galaxia o algo así. O sea, como, Ajá, como puras suposiciones, pero a final de cuentas los noticieros o los portales de noticias, pues decían, no, es que necesitamos que le den clic a esto, ¿no? Entonces, no vamos a decirlo como es, o sea, que es una teoría o una probabilidad, sino los vamos a manejar como si fuera un hecho. ándele. Esos portales, yo primero diría que son escritos por, ¿cómo se llaman? Los que trabajan ahí nada más, que son estudiantes que solo Ah, los como tipo beca. contratan, becarios, ándale, que les ponen, tú nomás haces tantas palabras. A veces tienen errores de redacción, pero últimamente, pues, con las teorías que están saliendo, que tal vez los hagan inteligencias artificiales, que los alimenten con un tema y ellos elaboran ahí. Oye, eso no me lo sabía. O sea, existe esa teoría de que en realidad esos artículos de clickbait son escritos por inteligencia artificial. No precisamente, pero creo que hay páginas en donde te puedes meter y te pide que pongas un texto, por ejemplo, un guión hecho por una inteligencia artificial. Tú empiezas la historia de un parrafito y le das clic y te genera, te hace más amplia la historia, pero vaya, se va por cosas ridículas de repente, incoherentes, pero lo articula por lo menos bien la inteligencia artificial. O sea, de cuenta que te termina el guión. Ah, Y ya. yo no me acuerdo si escuché que en algunos sitios, a lo mejor no los oficiales, ¿verdad? No las páginas del norte en línea, no creo que haga eso, pero por ahí dicen que hay artículos de internet que sí están hechos por inteligencias artificiales. Por ejemplo, memes también, pero no estoy seguro. O a lo mejor cuando se refieren a bots, no son literalmente bots, sino personas, ¿verdad? De las granjas de bots. Sí, Eh, porque yo también a veces escucho este término de que no, es que son los bots. Y yo pensaba de que no, pues, o sea, como programaron un robot. Y supongo que en algunos casos, pues sí es así, pero sí, ya como que sí, como que ya se convirtió el término más bien a, pues, aquellas personas, ¿no? Que les pagan para que eh, pues empiecen a cambiar la opinión pública o difundan información falsa, ¿no? sí. Y eso sí está mucho hoy en día. Por ejemplo, CNN se dice que es Mm. bien truculento, o sea, que dice puras mentiras o fabricaciones, o trata de manipular mucho a la gente. No sé si has visto, el Dross lo puso en un video, como el Bernie Sanders lo pusieron hasta morado, o el Joe Rogan, cuando dijo que Sí. tenía COVID, también estaba hasta con ojeras y se veía todo así enfermo. Eso en la televisión. Imagínate lo que hacen en internet. Sí, pues es que los grandes medios, a final de cuentas, como están controlados también por empresarios, ¿no? Que tienen que velar tus intereses. Se da mucha situación, pues, vaya, en todo el mundo, ¿verdad? Pero de que dicen, no, no vais a hablar de este tema porque fulano es mi amigo o esa es mi empresa. Entonces van ahí como que controlando la opinión pública. Sí, pero creo que en Estados Unidos, a lo mejor me equivoco, pero no sé si eso es a lo que se refieren con los lobbies. Total, hay grupos Ujú. de ciertas compañías o que tienen políticos a los que apoyan sus campañas y obviamente ellos los apoyan a ellos con leyes, ¿no? Como si tuvieras comprado una silla en el Senado y Mm. por parte de Coca-Cola, por así decirlo. Así que para que pasen leyes o les permitan hacer lo que se les venga en gana. Sí, y está bien difícil la información hoy en día, o sea, es muy fácil mal informarte. Te De puedes hecho, informar y terminas mal informándote. sí, sí, definitivamente. De hecho, a mí me llegó a suceder hace ya, yo creo que hace como 5 o 6 años, que confundí una noticia de broma con algo real. Recuerdo que era una página de Facebook
parodia de History Channel. No la conocía. Qué miedo. Sí, 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 porque realmente, por ejemplo, el diseño gráfico de todas las publicaciones está muy bien hecho. O sea, parecía oficial de History Channel. No te puedo decir con esa finta. Y recuerdo que compartieron una publicación en Facebook donde hablaban de que el, el manga japonés, pero es del género erótico, Ujú. como que había tomado mucha inspiración del libro vaquero, que bueno, para Ay, quienes no... estaría con ganas, pero Sí, ándale, o sea, estaría con ganas. Que bueno, para quienes no conozcan el libro vaquero, pues básicamente es unas historietas mexicanas, pues con temáticas así, bueno, no necesariamente eróticas en realidad, pueden ser de todos temas, pero popularmente como se le asocia de esa manera, como que es algo medio pornográfico o erótico, ¿no? con contenido para Este, adultos y drama. sí, contenido para adultos. Y pues mencionaba eso de que los cómics japoneses también de ese género habían tomado mucha inspiración de eso. Y yo dije, o sea, qué chido, ¿no? Porque muchas veces menospreciamos lo que se hace y que qué padre que a lo mejor hayan tomado inspiración de eso, que a lo mejor alguien puede decir que tiene de padre, ¿no? Porque pues es por el género. Pero pues a final de Ajá. cuentas, pues se me hizo un dato muy, muy interesante. Y lo comparte todo y luego ya me doy cuenta, creo que porque alguien lo comenta de que, oye, esto es una publicación de broma, esto no es en serio. Y yo, la pegada. Y sí me sentí muy tonto, porque dije, pues sí, cierto, eso no tiene sentido. O sea, que se hayan inspirado en lo de acá para eso, porque, eh, pues ¿cómo podría ser? Yo creo que ni siquiera las fechas del origen de ese tipo de publicaciones, tanto aquí como allá en Japón, coincide, vaya. Sí, uno se deja llevar, está chida la idea. Por ejemplo, en relación a eso, yo escuché y no he corroborado, así que puede ser esto también fake news, pero había escuchado que Hideo Kojima para el Metal Gear 5 tiene un personaje que se llama Quiet, que es una chava francotiradora. Ujú. Por ahí, como que si leí o me dijeron que se había inspirado en un personaje también del libro vaquero para hacer a su personaje de Quiet. Entonces, ahora que lo dices eso y pienso, ¿y si me engañaron? Y me lo creí porque me gusta la idea, pero está Yo chido. también escuché, fíjate. Y sí, según yo también es también una broma. Es que esas fake news, por ejemplo, bueno, el de forma, pues por lo menos te avisa, ¿no? Con el nombre. Ándale, sí, sí, sí. Pero hay muchas oficiales que lo único que te están haciendo es tratar de influenciar para algo. Ya, hasta hay un video, una entrevista a mi padre con Denzel Washington, comentario en una alfombra de algún evento, donde dice que los periódicos venden pura BS, ya sabes, en inglés, bullshit, y lo único que les interesa es vender, y el primero que saque la nota, sea Ah, como sea, no está verificado ni nada más, órale, sácala. Y hay que tener mucho cuidado con eso. sí, recuerdo que me llegaste a compartir ese video, sí estaba muy, muy bien, lo que decía. Y ahora que lo mencionas, hay un autor estadounidense que se llama Mark Manson. Él es famoso porque escribió un libro que se llama El arte de que te importe un carajo, que se lo recomiendo mucho. Es un libro de autoayuda, pero tiene como que otra perspectiva. Ujú. Em, y él tiene su sitio web y sigue publicando en su blog, el cual también se lo recomiendo, tiene artículos muy interesantes. Y precisamente habla de la cuestión de las noticias, que él dice que siempre como que nos dicen que tenemos que mantenernos informados. Y mantenernos informados implica pues estar leyendo el periódico, estar viendo la noticia en la televisión, internet o estar en un sitio web de noticias, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, él plantea una reflexión de que
realmente nos están informando, porque muchas veces las noticias que nos dan, pues no son noticias, porque, por ejemplo, hay un noticiero aquí de la ciudad, de la Ciudad de México, pero que pues, se transmite a nivel nacional, donde he visto que ponen videos de internet de gente Ujú. cayéndose o datos disque chistosos, ¿no? Entonces, Sí, realmente te estás informando, realmente estás viendo, estás entreteniendo con contenido. exactamente, exactamente. Sí, porque si realmente te estuvieran informando, pues te estarían diciendo información relevante sobre lo que está pasando, sobre cosas, este, no sé, por poner un ejemplo de que La, la Secretaría de Educación sacó un nuevo comunicado por lo cual es importante que usted como padre de familia haga esto, esto y esto, ¿no? Esa sería una noticia, te están informando, te están diciendo qué debes de hacer, te están explicando la información. Pero aquí no, aquí es básicamente como si estuvieras viendo un programa ahí de chistes. Sí, los noticieros a veces, lo que parece importarles es la audiencia, el, el rating, y eso lo Ujú, consiguen entreteniendo, no informando, como dices. exacto. Eso de usar videos de internet, notas, a veces ni siquiera bien, ves un choque espantoso, aparatoso, esos que pasaron, algo que pasó en Rusia, y Ujú. al final te dicen, pero afortunadamente salieron vivos. ¿Qué? No creo. ¿Cómo saben de aquí a Rusia? Cuando es un video viral, no es una nota de un noticiero ruso, ¿no? Es un video viral. Y yo vi que estuvo muy aparatoso como para que no haya habido heridos, pero como prefieren mantener las cosas para toda la familia, para tranquilizar a la gente, nada que nada de violencia, pero ya de repente ya están regresando ahí a mostrar también notas con cuando pasan hechos violentos, porque se dieron cuenta de que no venden mucho, yo creo, al censurarlos. Ándale, sí, sí, sí. Fíjate que hay una frase de, de Ray Bradbury, escritor de ciencia ficción. Sí. Es una frase un fragmento que sale en su libro de Fahrenheit 451 y Uh-huh. dice, dale a la gente concursos que puedan ganar, recordando las letras de las canciones más populares o los nombres de las capitales del estado. Atibórralos de datos no combustibles, lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados. Entonces tendrán la sensación de que piensan, tendrán la impresión de que se mueven sin moverse y serán felices. No les des filosofía o sociología para que empiecen a atar cabos. Entonces, siempre me acuerdo mucho de esa frase porque yo creo que más hoy en día estamos viviendo ese bombardeo de información que no está siendo útil, no está llevando a algo. Wow. Esos autores del pasado que incluso, sí, no sé si sepas, pero a los autores rusos por la situación que hay, los están censurando incluso aquí en México. En ferias de libro decidieron sacar libros clásicos de autores, Dostoyevsky, o sea, libros invaluables, quitarlos en algunos lados, no digo que en todos lados, pero básicamente censurándolos. O sea, es increíble que todo ese Ya. conocimiento te lo, te lo estén negando porque piensas, ahí estaba, ya en ese de Ray Bradbury tiene un chorro de libros bien chidos, ya lo tenía ahí, algo que estamos viviendo ahorita, no andamos imaginándolo, pero mucha gente no lo conoce porque no se mete a leer. Como dice, Exacto. piensa que están informados, tienen mucho conocimiento y se sienten satisfechos. Yo tengo un problema, me molesta un poco la gente, la gente que tiene su opinión sobre la religión, está bien, Ajá. cualquiera puede tener su opinión, pero
lo dicen como si fueran muy inteligentes, se puede criticar la religión, pero lo critican como si, tú crees eso, cualquier cosa, es que eres un tonto que no sabe de ciencia. Y yo no creo que toda esa gente haya leído un solo libro de científico como para andar diciendo, ah, pregonando la ciencia, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Es que, eh, qué bueno que tocas ese punto porque, por ejemplo, yo a veces pienso que ese tipo de personas dicen amar la ciencia, más bien les gusta la idea de la ciencia, pero Ujú. realmente ir a buscar una publicación científica y ponerte a leerla, pues, no digo que no lo puedas entender, pero sí son temas más avanzados. Entonces, como dices tú, ¿qué es lo que están leyendo? Igual, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este libro de Stephen Hawking? Donde creo que es del origen del universo. La teoría, Sí, creo que sí es la del sí, es la teoría del todo. sí, la teoría Este, del todo, ¿verdad? Sí. el origen y el destino del universo. Yo lo compré y, o sea, el cometido de ese libro es que la gente común y corriente entienda más fácilmente esos conceptos. Pero aún Ujú. así, cuando yo lo estoy leyendo, estoy batallando, si soy sincero, porque a pesar de que está bien explicado, pues son temas a los que yo no estoy acostumbrado, ¿no? O sea, Ujú. realmente yo a veces, o muchas veces, los temas que yo leo pues, son más que nada relacionados a cuestiones triviales de películas, de animación, o si acaso cuestiones relacionadas a arte o humanismo, ¿no? Pero, o sea, ya así temas que implican de que física, matemática, etcétera, o sea, realmente no puedo leer. Entonces, ¿cómo dices tú? O sea, ¿qué realmente se ponen a leer para mencionarlo así? Porque creo que nadie tiene la verdad absoluta. Ujú. Y también, pues, independientemente de tus creencias, no puedes ver como que con desdén a aquellos que no comparten esa opinión. Como que, ¿tú crees en eso? Ay, qué tonto eres. Seguramente no has leído la teoría del todo. Sí, tú no entiendes la relatividad, seguramente. ¿Quién entiende? A mí me gusta ver canales de divulgación científica, este, en esos mismos te dicen, ok, aquí está este tema, pero obviamente no es así, esto no es como se los presentamos, solo es aquí con una gráfica bonita para que pues, medio lo vayan comprendiendo, pero las cosas son más Sí, difíciles de lo que lo explicamos aquí. Y muchos hasta reciben hate de científicos profesionales que a los que no les gusta que enseñen así muy a la ligera. Entonces ellos están en intermedio. Como dices, es como lo que intentó hacer con este libro de la teoría del todo, pero pues a un nivel todavía más para YouTube. Y, y aún así, pues no abarcan lo que realmente significa las teorías que tratan, ¿verdad? La información, que es más allá, más complicada, requiere más formación. Pero si eso es así de delicado, imagínate el que nada más ve un post de Facebook y cree que ya conoce la verdad del universo. ándale. Sí, sí, sí. O sea, realmente nunca puedes suponer que tienes la razón. De hecho, regresando un poco a este autor gringo, Mark Manson, una de las cosas que él dice es, la postura que siempre debemos de tomar es de, puedo estar equivocado. O Sí, sea, porque si siempre creemos que tenemos la razón absoluta o la verdad absoluta, nunca vamos a aprender o nunca nos vamos a romper como con esas creencias que nos están limitando. ándale. También en el libro de Jordan Peterson, el de 12 reglas para vivir, creo que una de las reglas es también, o bueno, dice que siempre cuando estés hablando con alguien, cuando estés debatiendo, siempre supón
que ellos saben algo que tú no, Ándale, para, sí. porque si te estás negando al posible conocimiento, pues, posibles puntos de vista que no conocías, que están en lo correcto. Exacto, sí, o sea, es más interesante pensar de que igual yo estoy equivocado, porque te abres a la posibilidad de de otra forma de ver el mundo. Se me olvidó mencionar en las fake news que me tragué la muerte de Matt Groening. Ah, sí. Yo les juro, yo lo vi y me sentí bien mal y tal vez inconscientemente me dolía mucho que no quise meterme a investigar, lo dejé, no me metí a ver ni las causas de muerte ni nada. Y me voy enterando hoy que era fake news, uno de los tantos asesinatos de famosos en internet que resulta que están vivos. Y, Sí, Matt Groening, o sea, sí estaba muerto, pero muerto de ganas de ir a la tierra de Tommy Daly. Sí, así pasa. Es que ahí, de hecho, lo compartió alguien que, que conozco y yo también me asusté hasta que vi de que, es broma, gracias a Dios. O sea, como que ya tengo suficiente con que Taylor Hawkins haya fallecido. No puedo sí, soportarlo. no manches, fuiste el último en verlo. Oye, sí, tuve ahí la fortuna de ir al concierto en la Ciudad de México del Foro Sol, escucharlo cantar Somebody to Love, y que Dave La tocara cantó él. sí, la cantó él. Haz de cuenta que creo que fue como a la mitad, más o menos, del concierto. Dave se sienta en la batería, Taylor toma el micrófono y empieza así a cantar la canción como en aquel mítico concierto de Live Aid donde Freddie Mercury empezó a interactuar con el público, ¿no? Sí, estuvo Wow. muy, sí, o sea, y pues ya llegando acá, pues estando bien emocionado, de que no, es que por fin ya los vi, ¿no? O sea, por fin vi a los Foo Fighters. Y recuerdo que estaba, pues ya, de regreso en Monterrey y ya había pasado ahí las vacaciones que tomé en la Ciudad de México. Estaba entreviendo la televisión y en Instagram y veo una publicación así de que, no, pues lamentamos toda la familia de Foo Fighters, que integran el equipo de Foo Fighters, el fallecimiento de los Hawkins. Te lo juro, lo leí como 10 veces, que no me lo podía creer, pero sí, o sea, no puedo creerlo todavía. O sea, pasó ¿qué fue? El 22, ¿verdad? De marzo más o menos, Sí, o 25 creo de que sí. marzo. Ya estamos a 9 de abril y todavía no lo supero. Estaba muy joven, o sea, estuvo muy repentino, muy repentino. Sí, estuvo repentino, o sea, quién sabe si vayan a seguir, fíjate. Yo tengo esta impresión de que ya después de todo van a decir, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí llegamos. Pero no sé, Sí, porque pues ya ves que igual tienen como compromisos y demás. está un poquito rara, ¿no? La carrera de ellos, de Foo Fighters. Es como que, creo que me estoy refiriendo más a los miembros, cuando son Ujú. cinco. Pues bueno, eso era Taylor, y pues Dave, Pat Smear, Chris Shiflett, creo que es. em, el, el tecladista creo que se llama Rami, algo así. Y el Ujú. bajista siempre se me olvida el nombre del bajista. Perdona a todos los bajistas, pero es que no se escucha el instrumento, no se crean. No, no, cómo no es, pero sí, sí, este, son 5 miembros. No, no es cierto. Son 6 miembros, perdón. Seis miembros. Es que ellos, pues los primeros discos, em, si mal no recuerdo, era casi como Nirvana, ¿no? De que un baterista, un bajista y un guitarrista. Y luego le fueron sumando. Y como Pat Smear, pues ya había tocado con Nirvana, pues lo mandaron a llamar.
y así se fueron de que saliendo miembros o ya Dave tenía ahí como que una situación con uno de los primeros bateristas. Creo que fue cuando estaban grabando el segundo disco, el de The Color and the Shape, y pues básicamente pues ya fue de que pues adiós, porque no estaba dando el filo. Sí, tal vez eso es a lo que me refiero, que más bien no son como un producto, ¿verdad? Específico. Aunque el que todos conocen o todos reconocen es Dave, Ujú. pero así como banda cambian mucho y no me refiero a su sonido tal vez, sino mediáticamente, ¿no? Eh, son, son famosos, son conocidos, pero no son, bueno, con comerciales me refiero a, no son estas bandas que se promocionan tanto o que te ponen en la cara, ¿no? Constantemente. No, en el radio yo no escuchaba tanta música de ellos como me gustaría, o sea, tiene muchos clásicos padres, pero pues rara vez los escuchaba yo en el radio, sobre todo cuando estaba Classics y ese tipo de estaciones. No sé tú si escuchabas más de ellos. Pues, fíjate ahora que lo pienso, bueno, antes de responderte, nomás quiero mencionar que el nombre del bajista de los Foo Fighters es Nate Mendel. Mi respeto también a los bajistas. Eh, pero regresando a tu pregunta, o sea, yo sí siento, o sea, siento que es, o más bien, a final de cuentas, sí es una banda muy, muy popular, digo, a final de cuentas es una banda que llena estadios, Ujú. pero sí a veces como que las mismas rolas, ¿no? Cuando te los llegabas a encontrar así de que en la radio. No sé si también tenga mucho que ver con la época, porque ya ves que, por ejemplo, que fue como en el 2006, 2007, creo que fue más o menos cuando empezó toda esa explosión del regreso del rock con bandas como Strokes, ¿no? O sea, que tenían ese Sí, estilo. Entonces, como que ya al final de cuentas la radio fue para ese lado. O también a veces lo que pasaba, pues, a final de cuentas, pues, Classic, pues, pone así sus canciones, de décadas antiguo. pasadas, ¿no? Sí, 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 ándale. sí. Sí, yo creo que Entonces, como, quise decir otras estaciones también de ese tipo de rock, pero no específicamente clásicos. Sí, ahí me equivoqué. mm, sí, ándale. Pero, por ejemplo, otras que eran así como más, pues, o más bien que lo que estaban haciendo era poner la música del momento, igual no lo promocionaban tanto. O sea, yo creo que era más bien las típicas canciones, pero no escuchabas otro tipo o más bien otro de los tracks menos conocidos de sus discos. Yo creo que, o al menos, más bien, mm, desde mi perspectiva, lo que a mí me tocó, los escuché más por estar viendo MTV, cuando todavía ponían música. Sí. Todos, Breakdown, Learn to Fly, Everlong, etcétera, ¿no? ¿La de Hero? ¿Cómo se llama? My Ah, Hero. sí, Me Hero. Sí, sí, que en el video del chavo sale, se mete a una casa en llama, está rescatando a la gente y todo. Gran video, me Sí, gustaba bastante. sí, ese me recuerdo mucho haberlo visto. Está bien padre. Pues vaya, ni modo. O sea, en cierta forma nos tocó un evento histórico, aunque yo creo que hablo por todos los millennials cuando digo que ya no quiero que me toquen eventos históricos. Ay, lo que Pero, viene. ¿qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? No, no me asustes. Hay teorías que se los dejo a su discreción, ¿verdad? Porque pueden ser conspiranoicas. Pero, por ejemplo, empezando con, digamos, bajito, Facebook. Había salido el Mark Zuckerberg a decir que su plataforma iba a competir, la plataforma Meta, sus valores eran tratar de erradicar las fake news y por eso se preocupaban mucho en los posts y todo eso era de poner
leyendas de que esto no está verificado o quitarlo cuando era falso. Pero a la vez contrataron una agencia de publicidad, creo que la que publicitó a Donald Trump, Ah, para sacar pura cochinada, puras noticias horribles contra TikTok. sí vi esa noticia. Sí, sí, sí. Sí que estaban, pues sí, generando mala publicidad para esa app. Ajá. Entonces, de ahí me pasó a TikTok. Obviamente le está ganando a Facebook pues por su formato, ¿verdad? Que es muy, un poquito más adictivo. Y también de ahí hay teorías, no sé no sé si se llaman teorías, no sé si alguien sabe eso de forma, lo que voy a decir, si realmente le consta o supone, pero dicen que en China premian el algoritmo de TikTok, premia a adolescentes o a jóvenes o gente trabajadora, alguien, por ejemplo, un adolescente, un joven construyendo un robot, haciendo algo emprendedor, algo así como con buenos valores, no sé, algo para promover eso. Y en cambio, el algoritmo en Estados Unidos, el algoritmo de TikTok, premia las estupideces, o sea, Ah, tonterías, tontos, tragarse cosas indebidas. Y sí. dicen que eso es adrede de China para intentar pudrirle el cerebro a la juventud en Estados Unidos. Es un ataque cultural. Pues, si hay algún chino escuchando esto, porque pues tengo instalado TikTok en el celular, y lo más probable es que Oh, sí. sí. Quiero decirles que no creo que sea necesario que necesiten hacer eso para pudrirle el cerebro a la juventud gringa. Creo que ellos ya están haciendo eso por su propia cuenta. Este, oye, qué loco. Está bien interesante esto. O sea, porque a final de cuentas, o sea, me recuerda mucho a lo que pasaba con Estados Unidos y Rusia durante toda esa cuestión de la Guerra Fría, Sí. que pues a final de cuentas, o sea, los gringos pues siempre están generando películas que uno veía de que en el Canal 5 cuando era morro y decía, ay, qué padre está esa película de guerra, y pues era Ujú. propaganda de los gringos. Sí. Dándole el estilo de vida americano, el American Way of Life, este es el bueno, ¿no? Entonces, Pues, siempre como que hay esos ataques y está interesante esto, o sea, sí me suena muy creíble de que pudiera ser. Vaya, el que yo diga que me suena creíble no quiere decir que sea verdad, que así lo que sé. no, por favor, no me citen. Digo, es que todos sabemos, gracias a la película de Schwarzenegger, Comando, que cualquier gringo puede agarrar dos metralletas y derrotar a un ejército por sí solo. Comando. Hablando de eso, que por cierto, si creías que ya era suficientemente para ponerte a pensar, esto de TikTok todavía falta. Pero, por ejemplo, hablando de lo de Rusia contra Estados Unidos, ¿no se te hace extraño que, aunque fue meme, casi o como, sí, como burla en internet, que se sale McDonald's de Rusia y Rusia pone un McDonald's ruso, ¿verdad? Una Ah, copia. sí, 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 sí vi eso. ¿No te parece extraño que lo hayan hecho tan rápido, como si ya lo hubieran tenido listo? Como diciendo, no nos importa que nos quites tu Starbucks, aquí podemos poner Stalin Books. Entonces, ahí está la teoría que te iba a decir, es que este es un ataque combinado entre China y Rusia a Estados Unidos, que la idea incluso del conflicto en Ucrania era para que Estados Unidos hiciera lo que está haciendo, crear inflación para, para que luego los demás países se dieran cuenta que no importa que Estados Unidos le cierre los bancos a Rusia, Ujú, ellos siguen vendiendo y su moneda se sigue elevando. Y aparte, Europa ok. está batallando con los energéticos.
También creo que esto sí, creo que esto sí es real, que Rusia y China tienen un sistema de pago alternativo al SWIFT. Pues por eso pueden seguir todavía Rusia vendiendo sus energéticos, que es lo que le da la importancia en el mundo. Rusia vende minerales, energéticos, y Estados Unidos ¿qué vende? ¿Cultura? Que, puras franquicias así, porque no vende no vende tantos recursos como otros países. Vende libertad en forma de soldados. Y fíjate, no, yo no quisiera aunque no creas es que si Estados Unidos le pasa algo económicamente, pues nos lleva entre las patas, porque estamos aquí pegaditos. Ah, sí, aquí estamos, toda América Latina cometidos. Me río de nervios. Entonces, sí, la teoría es esa, de que China y Rusia habían planeado todas estas cosas para ir, para ir debilitando el dólar frente a el yuan y el rublo y quitarle la hegemonía. También Rusia creo que ya está vendiendo en bitcoins el petróleo o el gas. Ok, ok. Híjole, pues, fíjate, em, todas estas situaciones, em, como dijimos al principio, pues es importante que nos informemos y verifiquemos, Exactamente. pero siempre suenan, o sea, a uno siempre se le hacen creíbles, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, siempre nos están manipulando de alguna forma y igual no tenemos que irnos tan lejos con tal vez teorías conspiratorias acá bien alejadas de la realidad, como esta cuestión de los reptilianos. Pero, pues, por ejemplo, pues ha habido sucesos ahí en la historia, como la guerra de las Malvinas, Mm, que pues fue cuando luchó Argentina contra Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Sí, Sí, por el dominio de esas islas. Están en realidad en el continente americano, o sea, ahí por donde está Argentina. sí. Y pues ese conflicto armado se creó a final de cuentas porque necesitaban el gobierno argentino un enemigo en común, porque ya su dictadura se estaba viniendo abajo, ¿no? Ok. Entonces, aunque muchas teorías conspiratorias, pues puedan ser así completamente irreales, hay cosas que dices tú, oye, pues sí, ¿no? O sea, de alguna manera hay un interés de por medio que, pues en este caso, pues probablemente Rusia, como dices tú, o sea, quieres debilitar a Estados Unidos económicamente y inicia todo ese proceso, ¿no? Y Mm, mientras tanto, pues la gente está sufriendo, ¿no? O sea, en todo ese conflicto armado, niñas, niños muriendo, gente pasando hambre, etcétera. Eh, sí. sí, o sea, de plano, la guerra es así de que la, el punto más alto de la estupidez humana. Y como diría mi compadre James Brown, ¿para qué sirve la guerra, carnal? Para absolutamente nada. Nada. Pero, uy, ¿será cierto todavía lo de que si quieres paz, prepárate para la guerra? Yo No, siempre. lo digo Ajá. porque pareciera que hoy en día la, la mentalidad de la gente, Ujú. sobre todo en internet, que se expresa es vamos a ser todos amigos, a vivir en paz y a tomarnos de las manos. Y aunque es lo ideal, a uno Sí, que ya lleva más tiempo en el mundo sabe que pues, no es así. Siempre va a haber uno al que por alguna razón le gusta ser un infeliz. Nada más porque sí. Alguien a sí, sí, sí. quien no sé, le abren la puerta y no te dice ni gracias. Y tú, maldito, no vuelvo a hacerlo. Entonces, no hay que suponer que todos quieren ser amigos. Hay que estar.
preparados. Sí, claro, tampoco hay que pecar de ingenuos, porque definitivamente es muy inocente o infantil pensar de que, pues que todos vamos a llevarnos bien. Así no funciona el mundo, ¿no? Por todo el trasfondo histórico, ¿no? De cada país. Pero al final de cuentas, pues, no sé, tal vez hay que buscar otro tipo de soluciones. En algunos casos, como dices tú, tal vez no hay otras soluciones. Es como si en la Segunda Guerra alguien ha dicho, no, vamos a hablar con Hitler, al igual es cuate, en lugar, en lugar de hacer algo, ¿no? Sí. Lo que sí necesitamos, como dices, no podemos a veces no podemos informarnos correctamente porque a veces pues no estamos en la capacidad. ¿Cómo sabemos lo que está pasando en otras partes del mundo? A menos que nos informen, ¿verdad? No podemos, tenemos que Ujú. confiar en esa información a veces. Pero lo que sí Sí. podemos hacer es saber de historia, porque muchas Ah, cosas se repiten en la historia humana. Eh, ujú. Hay que tener cuidado también con la historia porque, como muchos dicen, no hay buenos y malos. A veces es nada más la versión del ganador. O si Exacto. te pones a investigar bien, pues no, tampoco existen buenos y malos en las historias, solo dos lados. Y hay que saber cuando quieren manipular. Por ejemplo, ahorita está mucho una tendencia de que Porfirio Díaz fue realmente un héroe y es más grande de lo que se ha querido hacer pensar. O sea, que fue bueno el vato. Sí. Cuando yo estaba en la primaria, sí pensaba que estaba bien lo que hizo del ferrocarril, por ejemplo, Ujú. pero ya hasta en esa edad sabía comprender los males que trajo para muchos pobres en México, muchas personas de una clase más baja. Las tiendas de raya, por ejemplo, Ah, sí, tienen, eran básicamente esclavitud legal y no dudo exacto. que haya habido casos de esclavitud aquí en México. Está bien pensar en el progreso que se consiguió por la época, pero en una época en la que el mundo estaba cambiando, la revolución industrial y todo eso. Sí está bien, estamos poniendo a la par, pero no puedes pensar que era un héroe porque entonces estarías diciendo que la revolución, con todas sus fallas, no era necesaria. Y al contrario, sí tuvo, como siempre, sus líderes, sus líderes al final hasta se pelearon entre sí, hubo traiciones del maldito Huerta, pero la idea era empezar, ¿no? Es un parteaguas, no es, no cambias todo de la noche a la mañana. Llegó un punto muy crítico la situación del país y el parteaguas de ahí para abajo. Es lo que se intentaba, ¿verdad? Porque luego hubo todavía muchos presidentes corruptos. Pero la idea era hacer un cambio, era mejorar la situación de tantos mexicanos. Porque en esa época sí se sabe que los beneficiados del progreso en México eran las clases altas. Ya, sí, sí, sí. Sí, es que a final de cuentas, eh, como que siempre tendemos a hacer eso las personas, o sea, de que decimos, no, es que fulano era bueno o fulano era malo, pero la realidad es que hay gente mala haciendo cosas, o más bien, gente que hace mayoritariamente cosas malas y de repente un par de cosas buenas, y viceversa, gente que es mayoritariamente bueno y de repente hace algo malo. O sea, no Ujú. puedes ver el mundo de esa manera de blanco y negro, sino que es una ahí gama de grises y pues dependiendo qué tan gris, qué tan oscura, o sea, qué tan gris oscuro sea tu moral, pues ya te estás yendo a otro lado, ¿no?
pero a final de cuentas, Porfirio Díaz trajo cosas buenas, trajo cosas malas, pero no se le puede ver como, fue bueno o fue malo. Es una persona que se estaba moviendo por ciertos intereses a final de cuentas. Sí. Me he dado cuenta de algo, digo mucho a final de cuentas. Si están escuchando este podcast con una botella de tequila, siéntanse libres de tomarse un shot cada vez que diga una muletilla, Si son mayores de edad. si son mayores de edad, sí. Yo, ahí también en la que yo diga, luego me la hacen saber porque a veces no me doy cuenta. Bueno, pues por ahora nos despedimos. Esperemos que tengan una buena semana. Y recuerden, síganos en las plataformas en las que encuentren este podcast, porque tal vez no, no nos distribuyan por ahora. Se Sí, sí, sí. despide de ustedes Sal y Rock Revo. nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego.